constante positiva y n alfa un entero. Ajá. Si es una función tal que para cada derivada existe esta constante y esta de acá y este exponente, sí podemos definir el producto. Sí se puede. ¿Por qué? Bueno, tal vez se dan una idea de por qué. Pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué propiedad tiene esta función A? Si esto ocurre. Si esto está ocurriendo, ¿qué propiedad tiene? Me está diciendo que la función A decae, más bien, pues sí, de cierta manera decae muy lentamente. ¿Ok? Decae muy lentamente de cierta manera. Ahorita lo van a ver. Fíjense. Vamos a calcular, vamos a ver que el producto de esta función A por una phi en la clase de Schwartz está en la clase de Schwartz. Fíjense. La derivada alfa de A de X por phi de X, ¿ok? Esto es igual, por la regla de Leibniz, a la suma sobre beta menor o igual a alfa de alfa factorial sobre beta factorial de alfa menos beta factorial por derivada beta, ¿okay?, de AX por derivada alfa menos beta de phi de X. ¿Sí? Tomamos el módulo. El módulo de esto es menor o igual, por lo tanto, que la suma sobre beta menor o igual a alfa de alfa factorial sobre beta factorial alfa menos beta factorial por el módulo de la derivada beta de AX por la derivada alfa menos beta de phi de X. ¿Sí? ¿Sale? Ok. Y creo que ya se ve por qué razón le pedimos esto a A. Esto es menor o igual, por lo tanto, que la suma de beta menor o igual a alfa de alfa factorial sobre beta factorial de alfa menos beta factorial por una constante c beta por 1 más x a la n b beta. ¿Sí? Estoy aplicando esta condición a las derivadas beta de A. Entonces ahí está. ¿Okay? Por la derivada alfa menos beta de phi de X. ¿Ok? ¿Sale? ¿Ok? Ahí está. Esto me está diciendo que por lo tanto A por phi está en la clase de Schwartz. ¿Por qué? Vamos a ponerle asterisco a esto y vamos a ponerle doble asterisco a esta estimación. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Si A satisface asterisco y phi está en la clase de Schwartz, entonces A por phi está en la clase de Schwartz. ¿Por qué? Eso es lo que me dice doble asterisco. ¿Por qué? Fíjense. Hay que probar entonces que para cualquier m, esto es menor o igual que alguna constante por esa m, ¿no? Bueno, esta phi está en la clase de Schwartz. Eso quiere decir que en particular 1 más x a la n beta por la derivada alfa menos beta por phi de X, esto es por lo tanto menor o igual que alguna constante que va a depender de alfa, de beta, ¿okay?,
una constante sobre 1 más x a la m. Para cualquier m, porque phi está en la clase de Schwartz, cualquiera de sus derivadas satisface esto mismo. Satisface que esto está acotado, nada más que esto ya no pase para abajo. Ajá. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo doble asterisco. Dices, pues ya, como esto es menor o igual que algo de esta forma, pues ya estuvo, esto también lo va a hacer. ¿Sale? Entonces, si satisface A, si A satisface asterisco esta condición, ¿okay? Y phi está en la clase de Schwartz, A por phi está en la clase de Schwartz. ¿Sí? Nada más aplican esto a cada derivada y sacan la constante más grande de estas, la más grande de estas, el máximo de las constantes y ya está. Cosa que pueden hacer sin problema. ¿Okay? Me dice además otra cosa. Me dice otra cosa. Porque tenemos que entonces la distribución a lambda por phi, que es lo mismo que a lambda emparejada con phi, es lambda por a. Esto ahora sí está bien definido para toda phi que pertenece a S. Ajá. Entonces, ¿por qué? De hecho, si los libros las llaman a esta condición, a la condición asterisco, la llaman funciones con crecimiento lo dicen en inglés, crecimiento lento, ¿no? Slow increasing functions. ¿Okay? No, perdón, slow growth functions. ¿Por qué? Porque son funciones de crecimiento lento. Fíjense que su crecimiento es muy lento, tan lento que no impiden el decrecimiento de la función en la clase de Schwartz, porque su producto decrece aún así, tan rápido como quiera. ¿Sí o no? Por eso es que son funciones de crecimiento lento. ¿Okay? ¿Hay ejemplos de esto? Hay muchos, hay muchísimos. Denme una clase, piensen en una clase de funciones que satisfagan esto. ¿Cuál? Cualquier polinomio lo satisface. Ya habíamos mostrado que cualquier polinomio lo podemos acotar por 1 más x a la m, si m es el grado del polinomio. ¿Sí o no? La derivada de un polinomio es otro polinomio, entonces un polinomio satisface esto siempre. Siempre hay un exponente que satisface esto y alguna constante. ¿No? Ahí está. Pues en particular los polinomios tienen esta propiedad. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense que además, bueno, ya lo borré, ni modo. Por doble asterisco ahí lo tienen. Por doble asterisco tenemos que si phi m converge a phi en S, entonces A por phi m converge a A por phi en S. ¿Okay? Quiere decir que entonces A por lambda emparejado con phi m, que es igual a lambda
por A con phi m, esto converge a lambda por A phi, ¿okay? Que a su vez es A lambda por phi. Es decir, esto es una distribución temperada. ¿Okay? Y ahí lo ven porque en doble asterisco lo que les queda es 1 más x a la n beta, con las constantes y la sumatoria, por las derivadas alfa menos beta de la phi. ¿Okay? Por eso es que si phi m converge a phi en s, ¿eso qué quiere decir? Que todos estos se te van a cero. Porque para cualquier n beta, esto está contenido, esto es algún término de la norma, de las normas ms, ¿sí? Con m suficientemente grande, pero es para cualquier, como la convergencia en phi en s de esta a esta implica que se da la convergencia en todas las normas phi m, en todas las normas ms, pues esto también satisface lo mismo. ¿Sí? Esto se va a hacer. ¿Va? Es lo que nos dice doble asterisco. Entonces esto es efectivamente una distribución. ¿Va? Bien. Luego, ejemplos. Vamos a ver ejemplos de distribuciones temperadas. Ahorita van a ver de dónde viene el nombre. El ejemplo A en particular lleva una definición. Definición 3. Sea F medible sobre Rn y tal que la integral en Rn del módulo de f de x sobre 1 más x a la n de x es finito para algún n natural, ¿sí? Entonces decimos que f es una función temperada. Otra vez, temperado quiere decir que evitaste su crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, me está diciendo, si tú te agarras la f de x, puede que el módulo de f no sea integrable, pero esto me está diciendo, tú te agarras el módulo de f, lo divides por esto, y esto sí es finito, por eso se llama temperado. Su crecimiento está temperado, está desacelerado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para que esto sea integrable, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento se pueden agarrar un compacto suficientemente grande en Rn, que fuera de ese compacto la integral de esto sea muy pequeñita, epsilon, menor que epsilon, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente probaste que el crecimiento de esta función fue tan lento, o es decir, se fue a cero tan rápido, ¿okay? Decreció tan rápido, ¿okay? Que es algo como, es lo mismo que decir su crecimiento fue muy muy lento. Pues claro, porque decreció rápidamente, ¿sí? Decreció tan rápidamente que es integrable, ¿sí? Ahora acuérdense que una función integrable es una función que es finita en casi todo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que en particular estás diciendo que esta función es menor o igual, si esto es finito en casi todo punto, entonces esto es menor o igual que alguna c que depende de x, ¿ok? Por 1 más x a la n. Eso es lo que estás diciendo. Entonces la f está temperada por esta función, ¿sí? ¿Sale? Y es por lo tanto que f de x sobre 1 más x a la n es menor o igual que esto, y esto es lo que está en L1. ¿Ok? Entonces por eso es que es una función temperada. Una función que la multiplicamos por esto y entonces es integrable, lo cual implica que su crecimiento debe ser muy lento, suficientemente lento, digamos. ¿Va? Bueno,
función temperada, ¿ok? Bueno, entonces el ejemplo A es este. Lo vamos a poner como proposición porque es importante. Proposición 5. Sea f una función que va de Rn en los complejos, una función temperada. Entonces el funcional lineal que vamos a poner, lambda f, que va de la clase de Schwartz a los complejos y definido por lambda f de phi o emparejamiento, ya saben, es lo mismo emparejar lambda f con phi, y otra vez es lo mismo que en notación poner f con phi, ¿okay? Esto se define como la integral en Rn de f de x por phi de x, ¿okay? Para toda phi. Acuérdense que ya les he dicho que muchos libros sí ponen el conjugado, ¿va? Nosotros vamos a empezar a poner conjugado en un par de lecciones. Todo lo que he hecho se vale con conjugado o sin conjugado, ¿eh? Chéquenlo, no afecta nada el conjugado. ¿Sí? Pero aquí sí es importante porque vamos a hablar de transforma de Fourier. Yo no lo pongo porque no importa, todos los resultados son iguales, ¿ok? Pero más que nada no lo pongo por consistencia, por todo lo que hemos hecho. Pero los resultados son los mismos. ¿Ok? Bueno, entonces, el funcional definido por esto es una distribución temperada, ¿ok? Es una distribución temperada, y lambda f se llama funcional regular temperada. ¿Sale? Vamos a demostrarlo. ¿Ok? Demostración. Ahora, lo primerito siempre es mostrar que está bien definido, ¿no? O sea, que eso existe al menos, que es finito, que su dominio es R, perdón, que su codominio es R, ¿no? Entonces, vamos a demostrar que efectivamente la integral de Rn de f de x por phi de x es finita, ¿ok? ¿Sale? Para demostrar que esto es finito. Bueno, pues la integral de Rn de f de x por phi de x, pues esto es igual, y fíjense, el truco aquí siempre es multiplicar, como es una función temperada, como es temperada, ya saben que existe este n, tal que la integral de f sobre 1 más x a la n es finita, entonces multiplican por s, pero vamos a multiplicar por un 1, es decir, multiplican por 1 más, 1 más x a la n, multiplican por esto, bueno, ni es necesario el módulo, 1 más x a la n, pero dividen al mismo tiempo por esto, es decir, pusieron un 1 aquí por el módulo de phi de x. Y ya está, porque fíjense, esto
como la phi está en la clase de Schwartz, esto es menor o igual que la norma de phi de orden ns, ¿ok? Porque el supremo de esto es menor o igual que esto. ¿Y qué me queda? La integral sobre f de x sobre 1 más x a la n de x. Y esto es finito, ¿no? Además de que esto es una constante, ¿no? Es una constante fija porque la f está fija, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto es finito. Esto, por lo tanto, es finito. Ajá. Y vamos a probar que es continua, pero ya lo probamos. Acabamos de probar que es continua. ¿Por qué? Segundo paso, lo anterior prueba que lambda n, lambda f de phi en módulo es menor o igual que una constante por la norma de phi de grado ns. Entonces, por lo tanto, si phi m converge a phi en la clase de Schwartz, entonces en particular phi m menos phi en norma ns se va a 0 cuando m crece infinito, y esto implica que entonces lambda f de phi m menos phi en módulo es menor o igual que una constante por phi m menos phi en s que se va a 0. Por lo tanto, por linealidad, lambda f de phi m converge a lambda f de phi. ¿Ok? Entonces, aquí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, lambda f es continua sobre S. La linealidad pues está inmediata por la definición de... porque la integral es lineal, ¿no? Por eso. ¿Sí? Bien, hay más ejemplos, ¿ok? Hay una cantidad enorme de ejemplos de esto, ¿sí? Pero por el momento vamos a dejarle aquí.